Y para ello estamos junto a Rodrigo Collahuaso, quien es integrante de la coordinación de la unidad de la izquierda y el progresismo. ¿Cómo está, Rodrigo? Qué gusto tenerle en La Otra Verdad. ¿Qué tal, mi estimado Fran? Aquí con gusto volviendo a ver a los tiempos. Cada coyuntura interesante nos estamos mirando. Justamente en esos momentos más relevantes de la historia del país. Y justamente cómo avanza el proceso de la unidad. Vemos algunas caras que ya se han ido. Unidad Popular, por ejemplo, fue la primera que, digámoslo así, abandonó el barco. Pero ¿cómo ha estado hasta el momento? ¿Quiénes conforman la mesa de la unidad de las izquierdas y el progresismo? Estimado Fran, oigas, en realidad, cuando nos instalábamos en la Casa de la Cultura, tanto los movimientos políticos como los movimientos sociales parecían un sueño. Y le digo por qué. Porque la última reunión que se logró aglutinar a la izquierda y al progresismo fue en el 2001. Ahí estuvo León Roldós, Rodrigo Borja, la Coordinadora de Movimientos Sociales, la CONAIE y otros actores más, el Pachacuti, etc. Eso se hizo en la Salesiana. Y ahí logramos, digamos, tener esa primera reunión, que fue histórica en ese momento. Sin embargo, a partir de ahí, nunca más se dio ninguna reunión. Es decir, fue para la foto. En todo caso, es un antecedente. Entonces, nos estamos reuniendo a los 23 años, Frank. A los 23 años, por eso le digo que parecía que era una utopía el hecho de que puedan juntarse todos los partidos de la izquierda hasta el centro y que estemos todas las organizaciones sociales, a pesar de que dentro de las organizaciones sociales incluso hemos tenido divergencias, contradicciones, pero entre todos, tanto partidos políticos y movimientos de la tendencia con las organizaciones sociales, dijimos, aquí es necesario unirnos. ¿Y para qué unirnos? Esa era Justamente pregunta. ¿Para qué unirse? Y antes de irnos al para qué unirse, ¿usted también cree que le dio urticaria a la derecha esa reunión del 31 de julio? Miren, tengo amigos, ¿no? Dentro del mismo ADN, algunos incluso del Partido Social Cristiano, amigos. Ideológicamente somos contrarios, diferentes. Me comentan que el presidente casi le da un patatús. Que la derecha, el Partido Social Cristiano, estaba ahí asombrado sin saber cómo reaccionar. Porque nunca en la expectativa de la oligarquía guayaquileña, de la oligarquía del país, de los banqueros, de aquellos que han exterminado el país, no estaban ni siquiera en sus ideas de que nos íbamos a sentar. Y de ahí usted ve la reacción que tuvo Noboa. O sea, a los 5 o 10 minutos se refirió a la izquierda y el progresismo y a los movimientos y organizaciones sociales. Claro, dijo que se habían reunido un grupo para fregarle la paciencia. ¿Qué decir frente a esas declaraciones de un primer mandatario? Por eso le digo, esa es la reacción, ni siquiera solamente de Noboa, sino es la reacción de la oligarquía ecuatoriana, de los banqueros ecuatorianos, que lo que han hecho es solamente vivir de la renta o vivir de la agroexportación en base a la explotación de los trabajadores. Ustedes recuerden en las bananeras, no les pagan el salario básico por lo menos, en otros casos no les pagan, en otros casos no tienen seguridad social y en muchos casos están como esclavos. Y ustedes recordarán, hay reportajes de que niños están trabajando ahí en esas bananeras. Entonces se da cuenta, cuando se une la izquierda y el progresismo, el mensaje que está dando, miren, vamos a hacer por un lado que paguen el valor que deben pagar, por ejemplo, los pequeños y medianos productores del banano. Entonces Noboa dice que estos se están uniendo, están diciendo que pagan. Estos se están uniendo para decir que les afilien a la seguridad social. Estos se están uniendo para decir que no hay el esclavismo en sus haciendas bananeras. O también está reaccionando Lasso. Lasso está con temor. Lasso está con temor, Noboa y también Eleni Moreno, es decir, la triada del mal. ¿Por qué? Porque de los análisis que se ha hecho, mire, casi son 45 mil millones de dólares ecuatorianos. O sea, una cifra inmensa, que durante estos 7 años se han endeudado. Pregunto, ¿qué obra se ha realizado? La otra vez que le decía,
me equivoco, perdón, cierto, Lazo inauguró un poste de luz. Poste de luz, que al día siguiente ya habían roto el foco, ya casi ni había ni el poste. Y por poco ya se fue el poste abajo también. Exacto. Entonces, y dígame qué obra ha realizado Noboa, el añadito de Noboa, que dice que no, pues pero ya nos trajeron una barcaza que nos va a costar 115 millones de dólares, más los 70 u 80 millones de dólares que le va a financiar Selec, que va a salir del bolsillo de los ecuatorianos. No es una obra. Mire, pero vea, si hiciese con transparencia, no hay problema, en un momento de necesidad. Pero mire, que todavía no adjudicaban a ninguna empresa y lo que hicieron es, creo que es de Turquía, el barco que vino. Sí. Ese barco no era digamos, para la cuestión de generación eléctrica, sino que ese barco estaba destinado para otras actividades y le montaron ahí y vinieron y llegaron antes de que sea adjudicado. ¿Qué significa eso? O sea, lo que están haciendo con el país, están haciendo adjudicaciones a dedo, y lo que usted dice, perjudicando a los ecuatorianos, a todos los ecuatorianos, porque a veces dicen que es la plata del Estado. Lo que pasa es que la plata, el dinero del Estado es de todos los ecuatorianos y se ve administrar con honradez, con transparencia, con eficiencia y por lo tanto resolviendo los problemas del país. Entonces, no lo ha hecho. Entonces, claro, el momento que la izquierda y el progresismo se reúne, solo se reúne, les dan patatús, les dan, como decía Leonidas, les dan urticaria, a otros casi les ha dado sopla al corazón. Por ahí me contaron que alguien que estaba un poquito enfermo se levantó. Es cierto eso, de la oligarquía. Estoy contando de un amigo porque me contó ahí, de Guayaquil. ¿Es cierto eso que están uniendo? Sí, es cierto, otra vez. O sea, es una situación dura. ¿Y por qué? Porque mire, ¿por qué la izquierda debería unirse aquí en el país? Mire, el llanto, el dolor, el sufrimiento de esas madres, de esos hijos, de esos tíos, de esos familiares, de esas viudas, de esos huérfanos, que ya ven al país como una yaguarcocha al país. Ya no solo la laguna que está en Imbabura, que es un lago de sangre, sino el lago de sangre es el país. O sea, los familiares, porque muchos dicen, están matándose solamente entre delincuentes, lo cual es una justificación burda, pero no miran que atrás de eso hay un padre, una madre, una abuela, un hijo, un huérfano que se queda, una viuda que se queda. Y ellos están diciendo, vean, vayamos a la paz, hagamos la paz. Y en este encuentro histórico que claramente ya más de 20 años que no se había logrado reunir las izquierdas, fue tal vez inspirado en lo que pasó en Francia hace pocos meses, con lo que la unidad de las izquierdas logró relegar al tercer puesto a la ultraderecha fascista de Marine Le Pen. Mire, cada proceso es propio. ¿Qué es lo que nosotros hicimos del análisis aquí en el país? Porque los procesos no vienen de fuera. A veces nos dicen que estamos copiando a Venezuela, que estamos copiando a Cuba. No, todos los procesos son internos. Por comentarle, también conversamos sobre eso. En febrero del 2023, en el caso de la Coordinadora de Movimientos Sociales del cual soy parte, hicimos pública nuestra decisión, luego de largas deliberaciones, que el único camino para derrotar a la derecha y volver al Estado de Derecho, al Estado para que la política pública en salud y educación sea para todos, era derrotando a esa oligarquía voraz, codiciosa, avara. Entonces, eso es lo que dijimos. Entonces, en ese marco conversamos con varias organizaciones políticas, varias organizaciones sociales. Esto desde una vertiente. También tienen una vertiente desde el movimiento indígena, tienen otra vertiente desde otras organizaciones sociales, incluso algunas organizaciones políticas, que cada uno íbamos impulsando la unidad, pero que llegó un momento en que nos pudimos juntar y que justamente fue el evento de la Casa de la Cultura. Es decir, cada uno con sus razones. Y en ese momento de la Casa de la Cultura ecuatoriana, hay algunas personas que dicen, no, esto fue organizado por organizaciones afines a la CONAIE, otros dicen, no, esto fue organizado por movimientos afines a la Revolución Ciudadana, y así hay algunos criterios. Para aquellas personas, ¿cuál fue la motivación? ¿Qué organizaciones fueron las que convocaron a esta unidad de las izquierdas? Sí, solo para terminar lo anterior. Entonces, naciendo desde el Ecuador, obviamente desde las integridades de las organizaciones sociales,
obviamente que también hay experiencias. La experiencia de México, donde se unen 3 partidos, el Partido Verde, el Partido de los Trabajadores, que le dicen que es de extrema izquierda, el Morena, y que al interior de Morena hay una serie de partidos y movimientos sociales, y que por un lado tienen que ahí sortear sus problemas dentro de Morena, y luego, digamos, llegar a un acuerdo con las otras organizaciones políticas, y luego de un largo proceso lograron tener ese acuerdo, y tener un acuerdo histórico, que gane una mujer, pero que gane una mujer de izquierda. Es decir, ganó la izquierda y con una mujer. Entonces, y en el país más grande de aquí. La otra experiencia... Y con una victoria aplastante también. O sea, es decir, eso es lo que queremos decir a la izquierda ecuatoriana, a la izquierda y al progresismo. Que por un lado los problemas que sufre nuestro país, solo es el sufrimiento que tiene nuestro país, debe llevar a que haya la unidad de la izquierda. Pero además las experiencias de izquierda que hay en otros países, como dice, haría que derrotemos incluso, si nos viéramos todos en una primera vuelta, es decir, el 40% y que haya una diferencia de 10%, es posible, si es que nos unimos todos, la izquierda y el progresismo, nos unimos las organizaciones sociales, pero más allá de estos 2 actores, la ciudadanía que está desesperada porque busca la paz, porque busca trabajo, porque busca seguridad, porque busca que el seguro social sea eficiente, porque no quiere ir llevando el alimento, porque no tiene además el alimento a los enfermos. Entonces, ¿por qué no quiere seguir sometido a lo que digan los gringos? Porque aquí estamos sometidos a la oligarquía y a los gringos, entonces ya no. Entonces, la otra experiencia es la experiencia de Colombia Humana, en donde también ha habido una serie de organizaciones sociales y políticas, y que hicieron que un ex guerrillero, que en este caso es Gustavo Petro, que recogió las demandas de todos y que ahora es presidente de la República. Entonces, que fueron incluso más allá de sus movimientos políticos originarios y que se ampliaron y que no solamente lograron sumar 1 más 1 y que el resultado es 2, sino que 1 y 1 es 11 elevado a la 11 potencia. Entonces, y la otra, la que usted dice, que esa es una experiencia que todavía no se la han analizado muy profundamente, la izquierda francesa, en donde la izquierda francesa no se queda enconchada en su izquierda, y que el centro, digamos, también no se quede enconchado en su huequito, sino que frente al peligro del fascismo, de la ultraderecha, lo que dijeron, vean, unámonos, y en cuestión de horas, ¿qué hicieron en cuestión de horas? Dijeron, a ver, estos candidatos, aquí mi partido tiene fuerza, los otros renunciaron, o les hicieron renunciar, y aquí va él encabezando. En otra jurisdicción, a ver, acá el otro partido tiene fuerza, los demás me renuncian. Y en cuestión de horas, pero una cuestión así muy ágil, por poner una palabra, muy rápida, lograron ponerse de acuerdo. Y en la segunda vuelta, derrotar totalmente a la extrema derecha, al fascismo. Y en este momento, aquí en el Ecuador, estamos entrando al fascismo. Entonces, ¿cómo es posible que Noboa, ¿no?, haga esto que usted decía? Ya prácticamente vamos a hacer un concurso para ver quién pone la barcaza, y finalmente ya ha tenido contratado la barcaza y puesto a ver, o sea, ¿base a qué? Pues, ¿cierto? ¿Cómo es posible que el señor presidente, es que esto es fascismo tal, de chiste, o sea, el presidente, yo creo que es un bufón? ¿Por qué? Porque llega en tanque militar ahí, rodeado de carros militares, la foto. Llega Durán, da su discurso y desapareció. El primer día desapareció, porque él dijo que él iba a operar ahí. Mentiroso, señor Noboa. Se fue a las 2 horas. Inclusive el comandante general también dijo que ya no va a operar desde ahí, sino desde otro lado. Pero entonces, totalmente mentira de que estén haciendo ahí. Y luego, al otro día, o a los 2 días, ya se fue todos los militares, toda la policía. ¿Es culpa de la policía? ¿Es culpa de los militares? No. Es decisión política del presidente. Y luego, pues, las matanzas que ha habido. Mire, la motivación está muy clara, el país se está desangrando. Es una buena analogía de Yaguarcocha, ubicada en la provincia de Imbabura, en la ciudad de Ibarra, de lo que estamos viviendo, ¿no? Prácticamente un lago de sangre. Para las personas que se preguntan desde dónde fue la convocatoria, algunos dicen que fue desde la CONAIE, otros dicen que fue desde la Revolución Ciudadana. Brevemente, ¿desde dónde fue la convocatoria de la unidad de las izquierdas? Bueno,
esta unidad de las izquierdas, como le decía al inicio, vinieron desde varias vertientes. La una, ¿no es cierto?, desde la Coordinadora de Movimientos Sociales, que integramos un colectivo mucho más amplio, ya político, que Somos Patria. Entonces, ese es el colectivo que nuestra esencia fundamental es, vamos a la unidad. La otra, ¿no es cierto?, lo que es los compañeros del movimiento indígena, en el cual está la CONAI, están los compañeros de Ecuadunari, algunas otras organizaciones. Incluso también están organizaciones vinculadas a los compañeros evangélicos. Entonces, tiene, digamos, todo ese espectro, ¿no? El otro espectro está de organizaciones sociales, también, digamos, que están vinculados a los catedráticos, que están vinculados a la economía popular y solidaria, al pueblo montubio, el seguro social campesino. Es decir, al inicio, casi 53 organizaciones. Hablamos de organizaciones sociales. Sociales, políticas, por ejemplo, el MIR, el Partido Comunista Ecuatoriano, es decir, organizaciones políticas, sociales y ciudadanas, que esto es importante, no solamente se necesitaba que la iniciativa fue de todos esos actores, que nos juntamos. No es que fue directamente orientado de un movimiento o partido político, sino de la ciudadanía, de organizaciones que están sintiéndole al país. Así es. A ver, le voy a comentar desde el caso de la coordinadora. Febrero creo que es 12 o 18 de febrero de este año, decidimos nosotros plantear la unidad. ¿Sabe lo que nos decían? Están locos ustedes de la coordinadora, no van a lograr hacer la unidad febrero, marzo. Ya ven, nadie les para bola de la unidad. Ustedes nomás están como locos ahí diciendo que la unidad. Y mire que ahora tenemos este resultado. Claro, por lo tanto, no ha sido orientación, en el caso nuestro, veo de todos los compañeros, no ha sido la orientación de algún partido político. Lo que nos están orientando, ¿sabe quién? Sí lo va a decir la verdad, ¿quién nos orienta? El sentir ciudadano. El dolor de la gente, el dolor de nuestra gente, de los ciudadanos, de esa madre de familia, del trabajador autónomo, del agricultor, del campesino. Mire, tenemos los compañeros de la plataforma de deudores a la banca pública, que deben al Banco de Fomento, al Banco Nacional en liquidación, a la Corporación Financiera Nacional, que no es porque no quieran pagar, sino que no tienen de dónde. Sus cosechas por problemas climáticos fueron abajo, o en otros casos fueron a vender el arroz, el maíz, el Estado importó justamente cuando estaban cosechando. Entonces, los precios bajan y por lo tanto quiebran los compañeros. Entonces, claro, cuando van a pagar no pueden pagar, no es que no quieran pagar. Y encima de eso, están queriendo rematar, embargar la tierra. ¿Dónde van a quedar sus compañeros? ¿A dónde van a ir? Entonces, claro, son fáciles presas ¿de qué? De la delincuencia. Para mí ha sido un dolor muy grande. Hace 2 meses estuve en Esmeraldas. Y una reunión familiar de los compañeros afroecuatorianos en una zona rural que estábamos ahí. Llegó alguien y le aplaudieron. Era un joven 14, 15 años. Llegaron y todos sabían que era de algún grupo de los GDO. Pero era un joven de 14, 15 años. A mí me dolió en el alma, porque yo tengo un nieto. Claro, inclusive en Guayaquil están... Es así. Y entonces, claro, cuando se golpea a ellos, que son, no es que es a los de cuello blanco, pues, no son a los lavadores de dinero, pues. En el sistema financiero nacional está, ¿dónde ponen la plata? En el sistema financiero nacional, pues. Que dicho sea de paso, los lavadores de activos en el país han crecido de 1.000 millones que se lavaba en el 2017, actualmente a 6.000, 7.000 millones, y que la UAFE lastimosamente no ha hecho nada en estos últimos años para contrarrestar aquello, de lo cual sería muy interesante hablar en una futura oportunidad. Para irnos, amigas y amigos, a la segunda parte y para saber en qué parte, cómo está progresando la unidad de las izquierdas, vamos justamente a la segunda parte, Rodrigo. Vamos a la segunda parte. ¿Cómo está progresando la unidad de las izquierdas? ¿Qué es lo que se está hablando en la mesa de diálogo permanente política que se había manifestado al inicio ese 31 de julio en la reunión de la unidad de las izquierdas y el progresismo? Bueno, luego de la reunión que tuvimos, esa convención en la que estuvieron los ponentes y partidos políticos, obviamente hubo alguienes que no les gustó. Primero, digamos, a quienes no les gusta esta unidad es a la derecha, a la oligarquía del país, a los que han destrozado el país, a ellos no les gusta. Y
diré un 99.9% continuamos. Por ahí alguienes dijeron que no les gusta, no quieren, nosotros respetamos. Lo importante es que nosotros abrimos el abanico para todos. Y habiendo iniciado 53 organizaciones, o 54 si no me falla la memoria, en ese día alcanzamos a más de 200 organizaciones y ahora esto se ha extendido en todo el país, ya el número casi no puede ser. Entonces, obviamente este proceso, hay un francotiradores de la derecha que están diciendo que no vale el diálogo, que no sirve el diálogo y tal. Bueno, nosotros hemos dicho, hay voluntad política de continuar. Entonces, la primera información es que los 5 partidos están en la mesa de diálogo. Estamos hablando de Revolución Ciudadana, ¿correcto? Centro Democrático, Pachacutic, Reto y el Partido Socialista. Partido Socialista. Sí, eso demuestra que hay la voluntad de diálogo y continuamos las organizaciones sociales. Entonces, estamos sentados en la mesa. Primera cosa que creo es importante. Y ratificamos, ¿qué es lo que hemos ratificado? La voluntad política de mantener el diálogo político y la unidad. Este es un primer elemento en general. Que puede haber contradicciones, matices, etcétera, pero eso es lo importante, que se mantiene el diálogo político y la voluntad política de continuar la unidad. O sea, ninguna de las 5 organizaciones se ha bajado en este momento. No, ninguna. Siguen en diálogo permanente. Solo una infidencia, que espero me disculpen mis compañeros. Hay tal interés de las reuniones que realizamos que los compañeros de los partidos políticos que no pueden llegar, pues por ejemplo lo hacen vía Zoom, ¿no? Entonces usted entenderá, es muy cerrado, es porque cualquier cosa se filtra y cualquiera quiere dinamitar. Pero le comento así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay digamos, interés en este primer punto que llamamos la unidad. El segundo punto que han planteado y que es público, que nosotros estamos planteando una unidad de inmediato, a mediano y largo plazo. Es decir, miremos la situación de manera estratégica. Entonces, ese es otro compromiso que tenemos, que son públicos y que lo hemos hecho mediante, digamos, los boletines de prensa. El otro elemento es cómo hacemos un acuerdo mínimo, que es justamente lo que usted nos estaba planteando. Entonces, la voluntad de los partidos y de las organizaciones sociales hacer un acuerdo mínimo, tomando en cuenta que cada partido político ha tenido un proceso desde abajo para realizar su programa de gobierno. Así lo tiene Pachacutic, ¿no es cierto?, que hace asambleas comunitarias, tienen todo su proceso y tiene su programa, ¿no? Igual que con la CONAIE. Lo mismo la Revolución Ciudadana tiene sus propios mecanismos de recolección de sus propuestas y tiene su programa de gobierno. De igual forma el Partido Socialista, ¿no?, tiene su proceso interno. A lo cual mantiene la autonomía y la identidad de cada uno de los partidos. Y tiene su programa. De igual forma las organizaciones sociales, compañeros especializados, dirigentes de la economía popular solidaria, compañeros de la cuestión agropecuaria, de los trabajadores autónomos, de los trabajadores, etcétera, que tienen sus propuestas. Lo que se hizo es todas esas propuestas impulsar, digamos, una comisión que pueda trabajar todo el programa y discutir entre todos. Entonces logramos tener, y lo hemos hecho en el boletín de prensa, tener un primer borrador de acuerdo, no solo de las organizaciones sociales, mucho ojo, sino de los movimientos y partidos políticos de la tendencia, más las organizaciones, y tenemos un primer borrador, que es histórico. Y en ese primer borrador, antes de hablar del borrador, ¿quiénes firmaron? Los movimientos sociales, las organizaciones ciudadanas, y también firmó Revolución Ciudadana, Pachacutic, Reto, el Partido Socialista y Centro Democrático. Mire, como digo, es un primer borrador. Este primer borrador, justamente ahora las organizaciones sociales y los partidos políticos están analizando, porque los que hemos estado delegados ahí no somos los que tenemos la última palabra, mucho ojo, sino que eso se socializa cada organización política y se dice, analicen, vean, y en los próximos días estaremos reuniéndonos para de pronto ya tener un primer documento y luego con ese documento realizar de pronto un evento nacional para poder tener ese documento. Como ustedes entenderán, ha sido un proceso difícil, pero con la voluntad de caminar. La última reunión tuvimos el día sábado, 9 horas de trabajo,
así, 9 horas de trabajo, pero la satisfacción de tener un primer borrador, que eso no se ha hecho. El cual fue construido por todas las organizaciones y movimientos políticos. Exacto, ya, esa es la riqueza, porque lo uno es los movimientos sociales, nos reunimos, cada uno tiene otro programa, hacemos un solo documento y entregamos a los partidos, tengan boniticos, darán aplicando, y lo que quieren acogerán y lo que no quieren acoger. La magia de esto, porque digo es magia, o sea, muchos decían, lo que le dije, esa es una utopía, ustedes están locos, tenemos esta realidad. Entonces, ese documento, ¿no es cierto?, que ha sido propuesto por todos, es que es un acuerdo, y a eso es lo que queremos llegar. Y por eso es lo que este proceso un poquito largo, pero así tiene que ser. Los puntos principales, yo sé que no se puede exponer el borrador, pero los puntos principales, los 5 más relevantes que se trata en el borrador de la unidad de las izquierdas, que aglutina a, insisto, Revolución Ciudadana, Pachacutic, Centro Democrático, Reto y el Partido Socialista Ecuatoriano. Sí, mire, por eso un poquito me atrasé, porque justamente ayer tuvimos una reunión y lo que hemos quedado es que nosotros, mientras no tengamos el documento, nosotros no vamos a entrar digamos, a cuestiones específicas, pero sí a cuestiones generales, que eso creo que es lo importante, para no fallar, y de pronto, porque hay que cuidar esta unidad. Esta unidad hay que cuidar de las organizaciones sociales como tal, y de esta unidad de las organizaciones sociales con los partidos y movimientos políticos. Entonces, el primer gran eje tiene que ver con la seguridad, la protección a la vida y la propiedad en todas sus formas. ¿Y esto qué decimos? Fortaleciendo la institucionalidad del Estado, ¿no? Combatiendo el crimen organizado. Y depurando a la Policía Nacional, tal vez. Todo aquello, ¿no? Hasta ahí nomás no me jale la lengua porque después tenemos. O sea, esa es una primera parte, claro, ¿no? Adelante. Una segunda parte, obviamente, pues es este eje de la seguridad, ¿no? El segundo eje es sobre la reactivación económica y la reducción de la desigualdad. Mediante la generación de trabajo para todos. Hasta ahí nomás, no le digo. Claro. El tercero, la vida digna y protección integral. O sea, la educación, la salud, protección social. Un tercer punto que es, el cuarto, ¿quiénes nos salvaron en la pandemia? Los médicos, los doctores. Y ahí está en la primera. Y el personal de salud. Ya, ¿y quiénes más? ¿Por qué no nos morimos de los campesinos también? Entonces, el cuarto es desarrollo rural, soberanía alimentaria, protección agroecológica familiar. Y la otra es la transición ecológica para el país post-estatista. Estoy poniendo los títulos, no me pregunte más, por favor. No, pero ya cada uno puede sacar sus conclusiones. Sociedad, falta el 6, usted dijo 5, 6. Sociedad de la información y saberes ancestrales. Y el séptimo, protección a nuestros migrantes. ¿Te ha visto llorar como lloran acá nuestras familias? Las últimas cifras son alarmantes. 100.000 han salido del país de enero a julio, lo cual ya es una cifra récord. Sí. Si en el 2021 salieron cerca de 60.000. Unos que se van. Y no vuelven. Y no vuelven. Y no vuelven. No porque ya se quedaron allá, porque no saben de esto. El dolor que tiene la familia. Entonces, mire, es política de migrantes, política exterior y respeto a la autodeterminación de los pueblos. Aquí yo dije, vean, pongamos primerito la cuestión de política exterior. Dije, no, interesante, ¿por qué? Pero, mira, el dolor que sufren nuestros migrantes. Pongámosles en este sitio. Para irnos a la tercera y última parte, amigas y amigos, recuerden seguirnos a través de todas nuestras plataformas y redes sociales. Estamos como En Retrospectiva, en YouTube, en TikTok, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también ya tenemos la página web www.enretrospectiva.com. Rodrigo, justamente entrevistaba a Jorge Cáceres la anterior semana y él hablaba de que también la unidad iba a viento en popa, pero tampoco descartaba que pudiera haber o existir algunos intereses de otras personas que pudieran echar abajo el proceso de la unidad. ¿Usted cómo ha sentido este último tiempo? ¿Cómo ha visto? ¿Hay divergencias? ¿Hay convergencias? Quizás 9 de 10 puntos son los que les convergen, pero uno puede ser el de la divergencia. ¿Cómo ha sentido ese proceso? Lo que decían, o sea, el primer gran paso histórico tenemos un primer borrador.
todavía ya hay un proceso para que podamos tener ya un orador. Que hay diferencias, obviamente. Estamos entre partidos que van desde la izquierda hasta el centro. Eso es lo valioso, que no ha habido nunca. Segundo, también estamos entre diversas organizaciones de diferentes experiencias. Obviamente que vamos a tener puntos de vista diferentes, podemos también tener discordancias, pero lo fundamental de esto en la que hemos quedado es que las divergencias y las discrepancias que podamos tener, no es que las botemos de un lado, nos olvidemos, sino que busquemos mecanismos de tratamiento para dar salidas a aquello. Y sobre las coincidencias potenciales, ¿no? Ahora, todos, o sea, yo quiero recoger el espíritu de todos, de los partidos políticos y de las organizaciones sociales. La unidad es el único camino que va a sacarnos de este pantano, de esta laguna de sangre que se ha convertido en el Ecuador. Entonces, y para la unidad de las izquierdas podrían interferir las precandidaturas que ya vimos. Serán 17 binomios los que actualmente están como precandidatos a la presidencia del 2025. Dentro de ellos, la mayoría de los movimientos y partidos políticos que conforman la unidad. Justamente ese también fue un temor que se tuvo al comienzo, ¿no? Que decían, pero miren, dice, ya desde que se comenzó a hacer la democracia interna de los partidos, decían, ahí ya debíamos haber tenido ya presentado la candidatura de unidad. Pero, es abogado en esto, ¿no? Pero entonces entre todos dijimos, no, o sea, es un requisito y un derecho que tienen que llevar este proceso de democracia interna cada partido político. Y en ese sentido, pues, cada uno de los partidos, de los 5 partidos que se encuentran aquí en el proceso de unidad, con su derecho, en base a sus procesos, en base a sus liderazgos, tienen sus candidatos. ¿No? Tienen sus candidatos el Partido Socialista, Pachacuti, Revolución Ciudadana, Reto, los compañeros de Centro Democrático, entonces tienen todos sus partidos. Y ahora, justo en este del 17 al 30, ya estamos corriendo. ¿Cuántos estamos? 18, pues estamos ahora. Entonces están corriendo. Y obviamente que los partidos políticos tendrán conversaciones bilaterales, trilaterales, con unos, con otros, como tiene que ser. De pronto, el papel que ha jugado este momento, ¿no es cierto? Que ha jugado la coordinación de organizaciones sociales, ¿no? Que estamos llevando adelante esto, es justamente abrir la puerta. ¿Para qué? Abrirnos la puerta, no abrirnos entre todas las puertas, generar puentes entre unos y otros, justamente para que conversen. Entonces, los partidos políticos estarán haciendo. ¿Cuál es nuestro rol? Miren, vamos haciendo la unidad. Y en ese vamos abriendo puertas, vamos abriendo ventanas para poder conformar la unidad. También hemos visto algunas declaraciones. Jimmy Jairala ha manifestado que, por ejemplo, no se ha dado la unidad, que todavía sigue en el limbo, que este proceso de precandidaturas ha llevado a que no se tenga claro el panorama de la unidad. Y bueno, quizás desconociendo que el proceso es así, ¿no? Primero se lanzan las precandidaturas y luego se lanza el proceso para los binomios que podrían ir en unidad. Y también vemos un vaivén que tuvieron ayer el presidente Rafael Correa con Pedro Granja a través de Twitter. ¿Esto no entorpece un poco el proceso de unidad? Mire, todo lo que estamos al interior, todos los delegados de los partidos políticos y de los movimientos sociales, el espíritu fundamental nuestro es la unidad. O sea, eso es lo que nosotros empujamos, a pesar de que pueda haber algunos tropezones, a pesar que pueda haber algunas divergencias, pero nuestra función fundamental está en que debemos avanzar, caminar, llegar a la unidad por ese llanto de las mujeres, para salir de esta laguna de sangre que se ha convertido el Ecuador, de esta laguna de llanto que se ha convertido, de lágrimas que se ha convertido el Ecuador, por los migrantes, por nuestros familiares que se han ido, por los que fallecen, etc. Entonces, ese es nuestro llamado. Y por eso hemos dicho, ahí hay el pacto ético. De no agresión. De no agresión. Yo decía de no conflictividad, pero bueno, de no agresión. Pero se ha cumplido, porque insisto en las declaraciones, incluso a veces de manera vehemente,
Incluso ayer Pedro Granja había acusado de que se le había atacado durante la inscripción de su candidatura. ¿Se está cumpliendo el pacto de no agresión? Mire, lo que nosotros hacemos es un llamado a todos, a que el pacto ético de no conflictividad o de no agresión la vayamos aplicando. Entendemos que hay un montón de tropiezos, montón de conflictos que pueden haber, que se pueden generar, pero lo que nosotros llamamos es a que todo el mundo actuemos conforme dice el pueblo ecuatoriano, unamos, porque si nosotros estamos en contra de la guerra, en contra de la agresión que está haciendo la oligarquía ecuatoriana, que están haciendo los gringos, con el hambre, porque que tengamos desempleados es agresión contra el pueblo ecuatoriano, que tengamos muertos es agresión contra los ecuatorianos, que tengamos más de 100,000 gentes como ustedes fuera del país, que se hayan ido al país y que muchos no sepamos si llegaron o no llegaron, si viven o mueren, es una agresión contra el país. Entonces, por lo tanto, todos debemos abrirnos ¿a qué? A que nos respetemos, no nos toleremos, sino que nos respetemos y que busquemos los mecanismos justamente para llegar a la unidad. A todos estamos haciendo ese llamado. Antes de finalizar, y no sin antes agradecerle por haber estado en el espacio, ¿cuál sería la otra verdad de lo que dijo Daniel Noboa, justamente poco tiempo después de haberse sentado en la mesa de la unidad en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que dijo que se habían reunido para fregarle la paciencia? Sí, para fregarle la paciencia a él. ¿Y por qué? Porque él lo que quiso es hacer un complejo turístico en zona comunitaria, porque él quiso acabar a través de su mujer, taladrar todo lo que es el manglar. Le estamos jodiendo en Olú. Eso es lo que le estamos jodiendo la paciencia. Le estamos jodiendo la paciencia cuando decimos, miren, mientras están metiendo presos a los pequeños, a los que están haciendo tráfico de drogas, no están haciendo nada ahí en los puertos, que es por donde sale ese polvito blanco y se va para el exterior. En cajas de banana. ¿No es cierto? O que le estamos jodiendo la vida al señor Noboa y le vamos a seguir jodiendo la vida a Noboa, porque está haciendo contratos como la barcaza a dedo, o como están en este caso dando o proveyendo de la alimentación familiar, de la alimentación de los niños de las cárceles, de lo que conocemos su familia, sus amigos, y no digamos que esté la economía popular solidaria proveyendo de esos alimentos. Le vamos a seguir jodiendo porque se está poniendo de rodillas a los gringos. Le vamos a seguir jodiendo al señor Noboa para que pague los impuestos que debe, casi 90 millones de dólares. Le vamos a seguir jodiendo a Noboa, diciéndole que no sea un payaso que se presenta en Durán puesto casco y no hace nada. Entonces, le vamos a seguir jodiendo, señor Noboa. Acuérdese que le vamos a seguir jodiendo. Y el 2025, la unidad de la izquierda del progresismo, le vamos a derrotar. Han sido las apreciaciones de Rodrigo Collahuaso, quien es presidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales, integrante de la Coordinación de la Unidad de la Izquierda y el Progresismo.